Los candelabros de Ashworth House resplandecían con el fuego de 1000 velas, sus lágrimas cristalinas proyectando arcoíris fracturados sobre las paredes empapeladas de seda y los rostros alzados de los mentirosos más distinguidos de Londres. Era el apogeo de la temporada, ese peculiar ritual en el que las fortunas se exhibían como plumas de pavo real y las hijas eran presentadas como yeguas premiadas en una subasta, y el baile de Lady Ashworth representaba la cúspide de esta resplandeciente brutalidad. Una velada donde las reputaciones podían forjarse con un solo baile o destruirse con una palabra susurrada detrás de un abanico pintado. El aire estaba cargado de cera de abeja y bergamota, de la dulzura empalagosa de las rosas de invernadero forzadas a florecer antes de tiempo, de la aguda corriente subyacente de desesperación que ninguna cantidad de perfume francés podía disimular del todo. Las parejas giraban en círculos interminables sobre el suelo pulido, sus movimientos tan precisamente coreografiados como cualquier producción teatral, mientras que en los márgenes dorados de la sala, las madres de ojos calculadores evaluaban el cambiante panorama de las conexiones elegibles y las jóvenes damas practicaban el arte de parecer simultáneamente disponibles e inalcanzables. Este era el campo de batalla de la alta sociedad, y cada sonrisa ocultaba un arma, cada cumplido una cuidadosa estratagema en la guerra interminable por la posición y la prosperidad. Sin embargo, a pesar de toda la estudiada alegría, de todo el champán que corría como el Támesis y de la orquesta que tocaba como si sus propias vidas dependieran de mantener la ilusión de una dicha sin esfuerzo, una corriente de inquietud se ondulaba bajo la superficie esa noche, un nombre que pasaba de oído empolvado a oído empolvado, pronunciado en tonos susurrantes que, de alguna manera, llegaban más lejos que cualquier grito. El Duque Diablo. Decían que lo habían visto en Londres, que su carruaje negro había sido avistado en las inmaculadas calles de Mayfair, y la sola posibilidad de su presencia proyectaba una sombra sobre el paraíso cuidadosamente construido por Lady Ashworth. Sebastian Blackwood, el duque de Thornfield, no había honrado un evento social en 3 años, no desde el escándalo, no desde su esposa, no desde que los susurros se habían calcificado hasta convertirse en una verdad aceptada, y sin embargo se había corrido la voz de que podría aparecer esa noche, de que algún oscuro propósito lo había sacado de su exilio autoimpuesto en las tierras salvajes del norte. Dicen que mató a Lord Pemberton en ese duelo, murmuró Lady Whitmore a su compañera, su abanico batiendo un ritmo nervioso contra su amplio pecho. Le disparó en el corazón sin un ápice de vacilación, y sonrió mientras caía. Su compañera, una viuda con considerable experiencia en el arte del chisme, se inclinó más cerca con el ansia ávida de quien está a punto de contribuir con un bocado particularmente selecto. Y su esposa, su primera esposa, encontrada al pie de aquella torre, y ni un sirviente que quisiera hablar de lo que vio. Los susurros se multiplicaban y se transformaban a medida que viajaban, volviéndose más monstruosos con cada repetición, hasta que el hombre que describían parecía menos humano que leyenda, menos mortal que mito, una criatura de la oscuridad que de alguna manera había reclamado la corona de un duque y todo el terrible poder que la acompañaba. Las madres acercaron a sus hijas, los caballeros se ajustaron las corbatas y se preguntaron si alguna vez, en alguna ofensa olvidada, habían agraviado al apellido Blackwood. El Duque Diablo aún no había llegado a Ashworth House, pero su sombra lo había precedido, y a la luz parpadeante de las velas parecía alargarse con cada momento que pasaba, extendiéndose por el salón de baile
como una promesa del caos que estaba por venir. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo, y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Ahora, comencemos. En el extremo más alejado del salón de baile, donde la luz de las velas se debilitaba y los espejos con marco dorado solo reflejaban sombras, Lady Rosalind Wren estaba sola junto a una columna de mármol y observaba la resplandeciente actuación de la alta sociedad con la fascinación distante de un naturalista observando una especie particularmente llamativa de ave tropical. Tenía 24 años de edad, una antigüedad según la brutal aritmética del mercado matrimonial, y hacía mucho que había dejado de esperar que la mirada de algún caballero se detuviera en su cabello castaño sin nada de particular. Sus ojos grises de una franqueza pasada de moda, o el vestido que había usado en 3 temporadas anteriores, porque los acreedores de su padre habían resultado más apremiantes que las facturas de las modistas. La estantería, lo llamaban, ese purgatorio donde las mujeres solteras que ya no estaban en su apogeo eran consignadas a acumular polvo, y Rosalind había hecho las paces con sus astillas y sombras. Había aprendido a encontrar una cierta libertad amarga en ser ignorada, pues la invisibilidad, por dolorosa que fuera, al menos le ahorraba a una la indignidad de las falsas esperanzas. Observó a Lady Catherine Pemberton, 17 años, rubia, dotada con 40,000 libras, aceptar su cuarto baile de la noche mientras pretendientes ansiosos la rodeaban como tiburones bien vestidos, y Rosalind no sintió envidia, sino algo más cercano a una diversión exhausta ante el elaborado teatro de todo aquello, la forma en que estas jóvenes criaturas representaban el deseo y la modestia en igual medida, sin entender nunca que el juego estaba amañado desde el principio, que los ganadores se determinaban por libros de contabilidad y propiedades mucho antes de que comenzara la primera cuadrilla. Su madre, que Dios guarde su alma gentil, había intentado prepararla para este mundo, le había susurrado consejos sobre bajar la mirada y suavizar sus opiniones y hacerse lo suficientemente pequeña para caber en cualquier espacio que un marido le permitiera ocupar. Sé invisible, mi amor, y estarás a salvo. Pero su madre también había muerto consumida por su propia invisibilidad, por años de desvanecerse en el papel pintado mientras su marido se jugaba su futuro. Y Rosalind había aprendido una lección diferente de esa silenciosa disminución, había aprendido que la seguridad comprada a través de la anulación no era seguridad en absoluto, sino simplemente una forma más lenta de morir. Así que se mantenía en los márgenes y observaba con sus ojos demasiado agudos, catalogando las hipocresías y crueldades que pasaban por civilización entre las mejores familias de Inglaterra. La forma en que la mano de Lord Ashworth se demoraba demasiado en los hombros de los sirvientes, la forma en que los diamantes de Lady Whitmore no podían ocultar los moratones bajo sus polvos, la forma en que los jóvenes hablaban de honor mientras se comportaban sin él, y si sus observaciones nunca le ganarían un marido o un hogar, al menos eran suyas, sin estar comprometidas por la desesperada pretensión de que todo aquello era hermoso en lugar de simplemente brutal. Cuando los susurros sobre el duque diablo se propagaron por la multitud, Rosalind notó con qué rapidez el miedo desplazaba al aburrimiento en aquellos rostros cuidadosamente pintados, cómo el mero nombre de Blackwood parecía invocar algo primario bajo el barniz de sofisticación, y se sintió curiosa a pesar de su decidida indiferencia. Curiosa sobre qué clase de hombre podía inspirar un terror tan universal, curiosa
sobre si el monstruo del rumor guardaba algún parecido con el mortal que se había ganado el título, y curiosa, sobre todo, de por qué la perspectiva de su llegada no la hacía sentir asustada, sino extraña e inexplicablemente despierta por primera vez en toda la noche. Las puertas del salón de baile se abrieron sin previo aviso, sin la llamada habitual del heraldo que debería preceder a la llegada de un duque, y sin embargo, cada alma presente supo el momento preciso en que Sebastian Blackwood cruzó el umbral. Lo supo por el repentino silencio que descendió como la primera helada del invierno, por la forma en que las conversaciones murieron a media sílaba y los bailarines vacilaron en sus pasos, por la inspiración colectiva que pareció robar todo el aire de aquella resplandeciente cámara y no dejar más que el sabor acre del miedo en la lengua. Rosalind se volvió hacia la entrada con el resto de ellos, esperando, no sabía qué precisamente, algún espectro gótico, tal vez, alguna criatura de medianoche y malevolencia que justificara el terror que había visto extenderse por la alta sociedad como una plaga, y lo que vio en su lugar fue simplemente un hombre, aunque la palabra parecía inadecuada para la figura que estaba enmarcada en la puerta como un retrato de hermosa desolación. Era alto, de hombros anchos, vestido de un negro riguroso que hacía que los colores de pavo real de otros caballeros parecieran llamativos y absurdos, y su rostro, su rostro era el paisaje de alguna historia terrible, apuesto a la manera de las catedrales en ruinas y las costas devastadas por la tormenta, todo ángulos agudos y huecos sombríos, dominados por una cicatriz que trazaba un pálido relámpago desde su sien izquierda hasta la comisura de su boca, un recordatorio permanente de la violencia sobrevivida, si no escapada. Su cabello era oscuro como una noche sin luna, peinado hacia atrás de unos rasgos que podrían haber adornado una pintura renacentista de Lucifer antes de la caída, y sus ojos, incluso desde el otro lado del salón, Rosalind pudo ver que eran del gris de los cielos de diciembre, el gris de la ceniza y los finales, y examinaban a la compañía reunida con una expresión de indiferencia tan profunda que rayaba en el desprecio. Los susurros se reanudaron casi de inmediato, ahora más fuertes con la confianza de los números, un coro de condena que el duque seguramente escuchó, e igualmente seguramente eligió ignorar mientras se adentraba en la sala con el paso sin prisas de un depredador que sabe que nada de lo presente supone una amenaza digna de apuro. 3 familias destruidas, siseó alguien a la izquierda de Rosalind, arruinadas por completo cuando se atrevieron a cruzarse con él, y desde su derecha, su primera esposa apenas fría antes de que cesara su luto, criatura desalmada, y ellos diciendo que se cayó, pero todos sabiendo que las torres no reclaman a las mujeres que desean vivir. Rosalind lo vio aceptar una copa de champán de un lacayo tembloroso, vio a la multitud abrirse ante él como el mar rojo ante Moisés, vio cómo incluso los caballeros más audaces evitaban su mirada, y las damas más descaradas descubrían de repente una necesidad urgente del tocador, y vio lo que nadie más parecía capaz de ver, tal vez porque nadie más buscaba otra cosa que la confirmación del monstruo que ya habían decidido que debía ser. Detrás de la fría máscara, detrás de la cicatriz y la reputación y el terrible peso del apellido Blackwood, los ojos del duque Diablo contenían algo que Rosalind reconoció con la certeza inmediata y profunda de un sufriente que identifica a otro. Agotamiento, del tipo que ninguna cantidad de sueño podía curar, del tipo que proviene de llevar cargas demasiado pesadas para hombros humanos a través de distancias demasiado vastas para la resistencia humana,
del tipo que ella veía cada mañana en su propio espejo y había aprendido a ocultar detrás de un ingenio agudo y observaciones aún más agudas. Está cansado, pensó, y la revelación se instaló en su pecho como una llave girando en una cerradura que no sabía que existía. Está tan desesperada, tan devastadoramente cansado, y ni una sola persona en esta sala, llena de cientos, se ha molestado en notarlo. 3 días después del baile de Ashworth, Rosalind estaba sentada en el salón de la mañana de su modesta casa adosada, modesta, siendo este un término generoso para una residencia cuyo papel pintado se despegaba en las esquinas y cuyos fuegos se encendían solo en las habitaciones actualmente ocupadas. Cuando su padre la convocó a su estudio con ese tono de voz particular que había presagiado cada catástrofe de su vida adulta, desde la enfermedad final de su madre hasta el despido de sus últimos sirvientes, y ella se levantó de su costura con la tranquila resignación de quien ha aprendido que temer un desastre no hace nada por evitar su llegada. El vizconde Wren había envejecido una década solo en el último año, su porte una vez orgulloso, ahora encorvado bajo el peso de las deudas que no podía pagar ni escapar. Y cuando Rosalind entró en el oscuro estudio con su olor a papel viejo y a arrepentimientos aún más viejos, lo encontró de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, incapaz o reacio a mirarla a los ojos mientras asestaba el golpe final a lo que quedara de sus esperanzas de una vida ordinaria. «La propiedad será embargada en un mes», dijo, y su voz se quebró en las palabras como hielo demasiado fino para soportar el peso que se le había impuesto. Todo, la casa en Kent, la propiedad de Londres, las joyas de tu madre que juré que nunca tocaría, todo, perdido para satisfacer a acreedores que se han cansado de mis promesas y mis excusas y mis interminables y fútiles intentos de salvar algo de los restos que he hecho de la fortuna de esta familia. Rosalind absorbió esta noticia con la peculiar insensibilidad que se había convertido en su compañera constante, pensando en sus hermanas menores que aún creían que el matrimonio podría salvarlas, en la tumba de su madre en el cementerio de Kent, que pronto pertenecería a extraños, en las décadas de historia de los Wren que serían subastadas para pagar la debilidad de su padre, y entonces él se volvió para mirarla por fin, y ella vio algo peor que la desesperación en sus ojos legañosos. Vio esperanza, la terrible esperanza de un hombre que se ahoga y ha avistado un trozo de escombro flotante, y no le importa lo que deba sacrificar para alcanzarlo. «Hay una oferta», continuó, y cada palabra parecía costarle la poca dignidad que le quedaba. «Del duque de Thornfield, el que llaman el duque diablo, se ha ofrecido a pagar cada deuda, a restaurar a nuestra familia por completo, a cambio de...» No pudo terminar, pero no fue necesario. Rosalind comprendió con una claridad repentina y cristalina por qué había sido elegida, por qué un hombre infame por su reputación monstruosa querría una novia sin nada que la recomendara más que sus circunstancias desesperadas. Era perfecta precisamente porque no valía nada, porque ninguna mujer con opciones aceptaría tal acuerdo, porque su invisibilidad para cualquier otro pretendiente la hacía invisible a la esperanza misma, y por lo tanto segura para casarse sin expectativas, segura para instalarla en alguna propiedad lejana, donde no haría preguntas ni exigiría nada, y se desvanecería en el papel pintado, tal como su madre siempre le había aconsejado. «Dignidad o supervivencia», pensó, mirando las manos temblorosas de su padre. «Mi orgullo
o el futuro de mis hermanas, mi autonomía o el apellido de mi familia. Y la elección no era tal, nunca lo había sido, porque había sido criada para entender que las mujeres como ella no llegaban a elegir, solo a soportar las elecciones que se hacían por ellas, por hombres con dinero y hombres con deudas y hombres que nunca consideraron lo que costaba ser la moneda con la que se pagaban sus tratos. El duque de Thornfield llegó exactamente a las 3 de la tarde de un jueves que parecía decidido a igualar su reputación, con el cielo colgando bajo y gris sobre Londres como un sudario, y Rosalind lo recibió en el estudio de su padre con las manos cruzadas, la espalda recta y el corazón latiendo a un ritmo de desafío aterrorizado que se negó a dejar que llegara a su rostro. No le daría la satisfacción de ver su miedo. No interpretaría el papel de doncella temblorosa que la sociedad había escrito para este teatro grotesco, y cuando él entró en la habitación con su perpetuo luto negro y esa cicatriz captando la tenue luz como una acusación, se encontró con sus ojos gris invierno sin pestañear y vio algo parpadear allí, algo que podría haber sido sorpresa al encontrar una presa que no se acobardaba de inmediato. «Lady Rosalind», dijo, y su voz era más grave de lo que había esperado, más áspera, como piedras rodando en aguas profundas. «Confío en que su padre le ha explicado los términos de mi oferta». Ella inclinó la cabeza, un gesto que asentía sin someterse, y respondió con una firmeza que pareció desestabilizarlo más de lo que lo habría hecho la histeria. «Lo ha hecho su gracia. Desea comprar una esposa que no le pedirá nada. No esperará nada de usted y se desvanecerá convenientemente en cualquier rincón de su existencia que designe para su alojamiento, a cambio de lo cual mi familia se salvará de la ruina y yo seré elevada a una posición de prestigio teórico y encarcelamiento práctico». El silencio que siguió a sus palabras se tensó como la cuerda de un arco, y ella vio cómo su mandíbula se apretaba, vio sus manos enguantadas flexionarse una vez a sus costados, vio la máscara de fría indiferencia luchar por mantenerse contra lo que sospechaba era la novedosa experiencia de que le hablaran como algo más que un monstruo o un billete de comida. «Tiene una forma peculiar de aceptar propuestas», dijo él finalmente, y ahora había un filo en su voz, no exactamente ira, pero algo adyacente, algo que sugería que ella se había adentrado en un territorio para el que él no se había preparado. «Aún no he aceptado», respondió Rosalind, y vio sus ojos entrecerrarse con algo que definitivamente era sorpresa ahora, posiblemente incluso el más leve fantasma de respeto. «Tengo una condición, y no es negociable. Me casaré con usted, su gracia, viviré en su casa, y llevaré su nombre, y no haré preguntas sobre su pasado, o su corazón, o los demonios que lo impulsen a buscar una esposa a la que no necesite amar. Pero no seré tratada como invisible, no seré relegada al silencio y las sombras y a la lenta muerte de no ser vista, porque he pasado 24 años siendo ignorada y despreciada y tratada como un mueble compulso, y descubro que ya no tengo más tolerancia para ello». Él la miró fijamente durante un largo momento. A esta mujer que debería haber estado llorando de gratitud o encogiéndose de terror, y Rosalind le devolvió la mirada, y algo cambió en el aire entre ellos. No calidez, todavía no, pero sí la primera fisura delgada en un muro que había permanecido intacto durante años, y cuando finalmente habló, su voz había perdido parte de su filo. «No es usted lo que esperaba, Lady Rosalind». Ella se permitió la más pequeña de las sonrisas, afilada como el filo de una navaja. «No, su gracia. Sospecho que no lo soy».
La boda tuvo lugar en una mañana que parecía haber olvidado la existencia de la luz del sol, en una capilla tan pequeña y tan vacía que sus voces resonaban en las paredes de piedra como fantasmas burlándose de la pretensión de celebración. Y Rosalind pronunció sus votos con voz firme, mientras la lluvia veteaba las antiguas ventanas y Sebastián estaba a su lado, en su eterno negro, sus respuestas cortantes y mecánicas, sus ojos fijos en algún lugar más allá de su hombro, como si no pudiera soportar ser testigo de lo que estaba haciendo, o quizás de lo que estaba comprando. No había flores, ni música, ni más invitados que su padre, que lloraba silenciosas lágrimas de alivio que parecían obscenamente gratitud. Y cuando el vicario los declaró marido y mujer, Sebastián no la besó. Simplemente le ofreció el brazo con la cortesía formal que uno podría extender a un extraño en una cena, y Rosalind lo tomó con la misma formalidad, pensando: así es como empieza. Entonces, no con pasión, ni siquiera esperanza, sino con dos personas realizando una transacción y llamándolo matrimonio. El viaje en carruaje a Thornfield Hall duró 3 días, durante los cuales la lluvia no cesó y Sebastián pronunció quizás una docena de frases, la mayoría de ellas sobre la comodidad de las posadas donde se detuvieron o el progreso de su viaje, y Rosalind observó cómo el campo se transformaba de la extensión gris de Londres a colinas verdes y ondulantes, y a páramos cada vez más salvajes, sintiendo con cada milla que no sólo viajaba a un nuevo hogar, sino a otro mundo por completo, uno donde las reglas que había aprendido ya no se aplicaban y el futuro se extendía ante ella, tan incognoscible como el rostro hermético de su marido. Cuando Thornfield finalmente emergió de la niebla en la tarde del tercer día, a Rosalind se le cortó la respiración al verlo. Magnífico y melancólico en igual medida. Una extensa propiedad de piedra gris e hiedra trepadora que parecía haber crecido orgánicamente del propio páramo, sus ventanas oscuras a pesar de la hora, sus jardines cubiertos por una maleza que hablaba de años de abandono, hermosa como lo es una viuda, envuelta en el recuerdo de una felicidad ya lejana. El personal se reunió en el vestíbulo para recibirlos. Un personal mínimo, notó ella, para una propiedad de este tamaño, y sus rostros al verla iban desde un shock mal disimulado hasta algo cercano al asombro, como si el duque hubiera llegado con un unicornio en lugar de una esposa, y la anciana ama de llaves, la señora Crane, llegó a susurrar «misericordia» en voz baja antes de recomponerse y hacer una reverencia. Sebastián la presentó con las mínimas palabras requeridas. «Esta es su gracia, la duquesa de Thornfield. Asegúrense de que tenga todo lo que necesite». Y luego se dio la vuelta y se alejó por un pasillo que lo engulló en la sombra, dejando a Rosalind de pie en el vasto vestíbulo de su nuevo hogar, con la lluvia aún goteando de su capa de viaje y la certeza de que acababa de ser entregada a su jaula, por muy dorada que fuera, y que el hombre que la había encerrado en ella no tenía intención de hacerle compañía entre sus barrotes. Pasaron las semanas en la extraña animación suspendida de una vida a medias, y Rosalind se encontró trazando los pasillos de Thornfield Hall como un cartógrafo podría cartografiar un territorio desconocido, descubriendo sus secretos habitación por habitación, sombra por sombra, aprendiendo qué tablas del suelo crujían y qué ventanas captaban la luz de la mañana y qué puertas permanecían siempre cerradas a su curiosidad. Aprendió también los ritmos de su fantasma de marido, cómo emergía de su estudio precisamente a las 8 para las cenas que compartían en un silencio roto solo por el tintineo de la plata contra la porcelana, cómo nunca la miraba directamente,
pero a veces lo sorprendía observándola por el rabillo del ojo, cómo se retiraba inmediatamente después a las solitarias actividades que ocupaban las horas entre el anochecer y el amanecer que ella sospechaba que rara vez dormía para ver. La señora Crane resultó ser una aliada inesperada en esas primeras semanas. Su cautela inicial descongelándose grado a grado a medida que Rosalind demostraba que no era ni la frágil criatura llorosa que el ama de llaves había temido, ni la arribista social que podría haber esperado, y con tazas de té en la cocina, algo que habría escandalizado a la sociedad londinense, la mujer mayor comenzó a compartir fragmentos de la historia de Thornfield. Los bailes que una vez habían llenado estos salones de música, los jardines que habían sido el orgullo de la difunta duquesa, el señor que había sonreído una vez, antes de que el dolor lo hubiera esculpido en la figura de piedra en que se había convertido. Fueron los jardines los que más llamaron a Rosalind, esas marañas descuidadas de lo que una vez fue belleza cultivada, rosas estranguladas por la maleza y caminos perdidos bajo años de abandono, y comenzó a pasar sus mañanas allí con guantes prestados y un viejo par de tijeras de podar, cortando la maleza centímetro a centímetro, sintiendo en el trabajo una satisfacción que no tenía nada que ver con su marido y todo que ver con recuperar algo, cualquier cosa, como propio. Siguieron pequeñas rebeliones, cada una piedra arrojada a las aguas tranquilas de la estancada existencia de Thornfield. Ordenó que se abrieran las cortinas del salón de la mañana y prohibió al lacayo que las volviera a cerrar. Colocaba flores frescas de su jardín recuperado en la mesa del comedor cada noche, hizo quitar las fundas del pianoforte en la sala de música y tocaba por las tardes, melodías sencillas que serpenteaban por los pasillos vacíos como oraciones. Sebastián se daba cuenta. Ella sabía que sí. Podía verlo en el ligero endurecimiento de su mandíbula cuando encontraba alguna nueva evidencia de su campaña contra la oscuridad que parecía decidido a preservar. Podía sentir su atención siguiendo sus movimientos, incluso cuando se negaba a reconocer su existencia, con algo más que las mínimas cortesías que su acuerdo requería. Pero no decía nada, y su silencio se sentía ahora menos como indiferencia, y más como una respiración contenida, como un hombre que observa arder una mecha encendida hacia algo que no se atrevía a extinguir. Fue en una noche en que el sueño se había mostrado tan esquivo como el aprecio de su marido, que Rosalind se encontró vagando por los pasillos de Thornfield en las altas horas de la madrugada, su vela proyectando sombras temblorosas en paredes que parecían respirar con secretos. Y fue solo el azar, o quizás algo más parecido al destino, lo que la llevó a pasar por la puerta de la biblioteca y la hizo detenerse ante la delgada cinta de luz dorada que escapaba por debajo de ella, pues había asumido que Sebastián estaría ya en la cama o encerrado en su estudio con los demonios que le hacían compañía en la oscuridad. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y a través de esa rendija pudo verlo sentado en un sillón orejero ante el fuego agonizante, un libro abierto en sus manos, y lo que le cortó el aliento no fue sólo lo inesperado de encontrarlo allí, sino la transformación que la soledad había obrado en sus rasgos. Se había ido la máscara de fría indiferencia que llevaba como armadura, se había ido la curva sardónica de sus labios y los ojos que miraban a través de las personas en lugar de a ellas. Y en su lugar había algo tan crudo y desprotegido que Rosalind sintió que se había topado con un hombre en medio de una oración, o de un duelo, o de alguna comunión privada demasiado sagrada para testigos. Estaba leyendo en voz alta, se dio cuenta, su voz apenas un murmullo, y aunque no podía distinguir cada palabra, captó fragmentos que reconoció como versos. Ella camina en la belleza, como la noche.
y la forma en que pronunciaba las líneas no era performativa, sino íntima, como si la poesía fuera una carta escrita solo para él, como si cada palabra le costara algo precioso de decir. Su rostro a la luz del fuego era más joven de lo que nunca lo había visto, despojado del cansancio y la amarga autoprotección, y comprendió con una claridad repentina y devastadora que este no era el rostro de un monstruo, sino de un hombre que había sido herido tan profundamente que había olvidado cualquier otra forma de existir. Vio dolor allí, sí, pero también una soledad tan profunda que parecía haberse tallado en sus mismos huesos, y algo en su propio pecho, algún muro que ni siquiera sabía que había construido, comenzó a agrietarse y desmoronarse al verlo. Se retiró sin hacer ruido, apretándose contra la pared del pasillo mientras su vela parpadeaba y su corazón realizaba extrañas acrobacias detrás de sus costillas, y no volvió a la puerta de la biblioteca, aunque una parte de ella anhelaba abrirla de par en par y exigir saber quién era él realmente debajo de todos los rumores y la reputación. Aún no, se dijo a sí misma. Él no está listo, y quizás yo tampoco lo estoy. Cuando finalmente encontró el camino de regreso a sus aposentos y descorrió las pesadas cortinas para mirar hacia el páramo, descubrió que la lluvia había cesado por primera vez desde su llegada a Thornfield, y las nubes comenzaban a separarse para revelar un puñado de estrellas tan brillantes que parecían promesas, y Rosalind se quedó en la ventana hasta que el amanecer comenzó a teñir el horizonte de rosa, pensando en poesía y luz de fuego y en la expresión en el rostro de un diablo cuando se creía completamente solo. El pueblo de Thornfield se encontraba a unas 2 millas de la gran casa, un conjunto de cabañas de piedra y tiendas modestas reunidas alrededor de una iglesia cuyo campanario había vigilado estos páramos durante 300 años, y fue en una mañana fresca, cuando el cielo colgaba pálido y prometedor sobre el brezo, que Rosalind ordenó que prepararan el pequeño carruaje, decidida a aventurarse más allá de las puertas de hierro de la finca y descubrir qué clase de mundo existía a la sombra de la temible reputación de su marido. Esperaba frialdad. Se dio cuenta mientras el carruaje serpenteaba por el camino lleno de baches. Esperaba que los aldeanos la miraran con la misma distancia cautelosa que la sociedad londinense siempre había mostrado al duque diablo. Esperaba quizás incluso hostilidad hacia la mujer que se había unido a su monstruo local, y se preparó en consecuencia, alisándose los guantes y componiendo sus rasgos en la agradable neutralidad que le había servido en tantos campos de batalla sociales. Lo que encontró en su lugar fue algo que desentrañó cada suposición que había traído consigo desde Londres, como si fuera un equipaje inútil. La esposa del tendero le hizo una cálida reverencia y le entregó un frasco de ciruelas en conserva como regalo de bodas. El anciano vicario habló de la generosidad de su gracia hacia la restauración de la iglesia, con lágrimas amenazando en las comisuras de sus ojos legañosos. Y cuando Rosalind se detuvo para admirar la ordenada escuela con sus persianas recién pintadas y el sonido de las voces de los niños recitando sus letras en el interior, la maestra, una joven viuda llamada Señora Pemberton, salió para tomarle las manos y explicarle que la escuela existía solo porque el duque había financiado su construcción y continuaba pagando su salario, sin pedir nada a cambio, excepto que los niños del pueblo de Thornfield recibieran la educación que la pobreza de otro modo les habría negado. Salvó a mi Thomas,
le dijo la esposa del herrero sobre el mostrador de la única tienda del pueblo, su voz baja con la reverencia usualmente reservada para santos y salvadores, y la historia que surgió fue la de un joven ahogado en las deudas de su padre, enfrentando la prisión de deudores y la destrucción de su familia, hasta que el duque había pagado silenciosamente a cada acreedor y solo pidió que Thomas continuara el oficio de su padre. Nunca se lo dijo a nadie, su gracia no lo hizo que Thomas jurara mantenerlo en secreto, pero nosotros lo sabemos, todos lo sabemos, y no hay una familia en este pueblo que no haya sentido su amabilidad de una forma u otra, aunque él preferiría morir antes que admitir algo de eso. Rosalind regresó a su carruaje en una especie de aturdimiento, su mente dando vueltas a estas revelaciones como piedras en el lecho de un río, cada una suavizada por la corriente de la verdad, hasta convertirse en algo que no se parecía en nada a las rocas afiladas de la reputación que Londres había construido como un muro alrededor de Sebastian Blackwood. El monstruo paga las pensiones de las viudas, el diablo financia escuelas para niños pobres, el hombre del que susurran en los salones de baile ha salvado más almas en este pequeño pueblo que todas las sociedades benéficas de la alta sociedad juntas, y ha ocultado cada amabilidad detrás de una máscara de crueldad, como si la bondad fuera algo de lo que avergonzarse. Y mientras Thornfield Hall aparecía a la vista, sus ventanas captando la luz de la tarde como ojos que finalmente se abren después de un largo sueño, Rosalind sintió que las preguntas se multiplicaban en su pecho, exigiendo respuestas que sospechaba que su marido nunca había tenido la intención de dar. Lo encontró en su estudio esa noche, de pie ante los altos ventanales que daban al páramo, de espaldas a la puerta y con las manos entrelazadas a la espalda en esa postura de rígido control que había llegado a reconocer como su armadura contra el mundo, y cuando ella entró sin llamar, una pequeña rebelión que había cultivado durante estas semanas, él no se giró, aunque ella vio el ligero endurecimiento de sus hombros que le indicó que sabía exactamente quién había irrumpido en su soledad. «He visitado el pueblo hoy», dijo sin preámbulos, y algo en su tono debió advertirle que esta no sería su habitual danza de educada cortesía y silencio estratégico, pues él se volvió por fin para mirarla, su expresión componiéndose en la familiar máscara de fría indiferencia, incluso mientras sus ojos delataban un destello de algo que podría haber sido aprensión. «En efecto», respondió él, la única palabra plana como una piedra arrojada a aguas tranquilas, y Rosalind sintió una oleada de algo entre frustración y admiración. Frustración por su implacable compromiso con esta actuación de villanía, admiración por la pura y obstinada dedicación que debía requerir ser tan completamente malinterpretado por elección. «Me contaron cosas interesantes», continuó ella, adentrándose más en la habitación, negándose a dejarse intimidar por la forma en que él se erguía en toda su formidable altura. «Sobre escuelas y pensiones de viudas y el hijo de un herrero salvado de la prisión de deudores, sobre un duque que esconde sus bondades como otros hombres esconden sus pecados». Y vio el momento en que sus palabras dieron en el blanco, vio la máscara agrietarse ligeramente antes de que la rabia se apresurara a sellar la brecha, y cuando él habló su voz era el invierno mismo, lo suficientemente fría como para quemar. «Cesará esta investigación sobre asuntos que no le conciernen», dijo, cada palabra precisa como una cuchilla. «No me casé con usted para que sirviera de mi confesor o mi cronista, y cualquier chisme tonto que los aldeanos le hayan contado, le sugiero que lo olvide de inmediato».
pero Rosalind había pasado demasiados años siendo silenciada. Demasiados años haciéndose pequeña e invisible para apaciguar a aquellos que encontraban su misma existencia inconveniente, y algo en ella había cambiado fundamentalmente durante esas semanas tranquilas en Thornfield. Había encontrado su voz en los espacios que él había dejado vacíos. Había descubierto su propia fuerza en el jardín que estaba devolviendo a la vida, y no iba a rendirla ahora simplemente porque él envolviera su miedo en furia y lo llamara autoridad. «No le tengo miedo», dijo, y su voz no tembló, aunque su corazón martilleaba contra sus costillas. «Creo que quizás nadie le ha tenido miedo de verdad, su gracia, y ese es precisamente el problema. Ha llevado esta máscara tanto tiempo que ha olvidado que es una máscara. Ha interpretado al monstruo tan convincentemente que se ha perdido dentro del papel. Y descubro que no me interesa estar casada con una ficción cuando la verdad es mucho más fascinante». Su rostro se puso blanco, luego rojo, y por un momento ella pensó que podría gritar, que finalmente desataría cualquier tempestad que viviera detrás de esos ojos gris tormenta. Pero en lugar de eso, él simplemente se giró y pasó junto a ella, fuera del estudio y hacia el pasillo que se oscurecía, y el sonido de sus botas en el suelo de mármol resonó como una retirada de un campo de batalla que no esperaba perder. Rosalind se quedó sola en las sombras crecientes, temblando por las secuelas de su propio coraje, sabiendo que había herido algo profundo dentro de él, e insegura de si había comenzado una curación o simplemente había abierto una herida más antigua. Los días que siguieron estuvieron marcados por la conspicua ausencia de Sebastian, una retirada tan completa que Rosalind podría haberse creído viuda en lugar de esposa. Tomaba sus comidas en su estudio, salía a cabalgar antes del amanecer y regresaba después del anochecer. Y en las raras ocasiones en que sus caminos se cruzaban en los pasillos de Thornfield Hall, él la miraba como si ella se hubiera convertido en el fantasma y él en el vivo. Y esta estudiada evasión le dijo más claramente que cualquier palabra que su confrontación había dado en el blanco. Había encontrado algún lugar tierno bajo la armadura que llevaba como una segunda piel, y ella se encontró atrapada entre el impulso de perseguir y la sabiduría de esperar, insegura de qué camino podría conducir a la curación y cuál a un mayor daño. Fue la señora Crane quien finalmente rompió el silencio, apareciendo junto a Rosalind una tarde gris, mientras ella estaba en el jardín restaurado, contemplando las ramas desnudas que en primavera brotarían con las rosas que había rescatado de una muerte casi segura, y el rostro curtido del ama de llaves tenía una expresión de tan grave deliberación que Rosalind supo, antes de que se pronunciara una palabra, que algo significativo estaba a punto de ser revelado. «Se estará preguntando por la primera duquesa», dijo la señora Crane sin preámbulos, su voz baja como si las propias paredes pudieran contar historias. «Por Lady Eleanor y lo que le sucedió, porque no puede entenderlo a él sin entender eso. Y creo…» Hizo una pausa, pareciendo sopesar su lealtad contra una necesidad mayor. «Creo que quizás es hora de que alguien le cuente la verdad en lugar de dejarla reconstruir las mentiras que la sociedad ha esparcido como veneno por todos los salones de Inglaterra». La historia que surgió durante la siguiente hora, contada con la voz vacilante de la señora Crane, mientras el viento otoñal agitaba las hojas moribundas a su alrededor, no fue el cuento de asesinato que Londres susurraba. Fue algo mucho más terrible en su cotidianidad, mucho más trágico en su impotencia. Eleanor había sido hermosa y frágil, una criatura de luz y sombra,
cuya mente nunca había estado del todo anclada al mundo que el resto de ellos habitaba, y Sebastián la había amado con la devoción desesperada de un hombre que intenta retener agua en sus manos ahuecadas. Viéndola escurrirse entre sus dedos sin importar cuán fuertemente los apretara. Trajo médicos de Londres, de París, de Viena, continuó la señora Crane, sus ojos distantes por el recuerdo. Se sentó con ella durante las noches oscuras cuando veía cosas que no estaban allí, la abrazó cuando lloraba por razones que no podía nombrar, y cuando finalmente... La voz del ama de llaves se quebró, y Rosalind sintió su propia garganta apretarse con un dolor solidario. Cuando finalmente caminó hacia el lago, en una mañana muy parecida a esta, gris, fría y silenciosa, fue él quien la encontró, quien la llevó de vuelta a la casa en sus brazos, quien le cerró los ojos y luego cerró su propio corazón, porque creía que le había fallado. Creía que si solo la hubiera amado mejor, la hubiera vigilado más de cerca. Hubiera sido de alguna manera más que mortal, podría haberla salvado. Rosalind permaneció inmóvil mientras el peso de esta revelación se asentaba sobre sus hombros, comprendiendo al fin la geografía del aislamiento de Sebastián. No se convirtió en un monstruo porque destruyó a su esposa. Se convirtió en un monstruo porque la sociedad necesitaba a alguien a quien culpar por una tragedia que no tenía villano, y él aceptó su odio porque coincidía con el suyo, porque en algún lugar de las profundidades de su corazón devastado por el dolor, creía que se lo merecía. Y algo dentro de ella que había sido meramente curioso, se transformó en algo más feroz, algo protector, algo que se sentía peligrosamente como los primeros indicios de amor. A medida que el otoño llegaba a Thornfield, pintando los páramos en tonos de ámbar y óxido, Rosalind tomó una decisión que resultaría más poderosa que cualquier confrontación. Eligió simplemente permanecer, estar presente sin exigir, ofrecer estabilidad en lugar de asedio, y en esta campaña silenciosa descubrió un arma contra la cual los muros cuidadosamente construidos de Sebastián no tenían defensa, pues los había erigido para resistir el asalto, no la paciencia. Se había acorazado contra la ira, la acusación y el miedo, pero se encontró completamente desprevenido ante una mujer que no le pedía nada, excepto que le permitiera existir en su órbita, que llenaba los espacios de su casa vacía con calidez y esperaba infinitamente a que él decidiera si deseaba entrar en la luz que ella creaba o permanecer para siempre en la sombra. El cambio no llegó en grandes gestos, sino en momentos tan pequeños que podrían haber sido pasados por alto por cualquiera que no observara con la cuidadosa atención que Rosalind había cultivado. Primero, comenzó a aparecer a la hora del té sin ser convocado, instalándose en la silla frente a la de ella, con un libro que rara vez leía, sus ojos desviándose hacia ella por encima de las páginas, como si ella fuera el texto más fascinante. Luego vino la noche en que ella estaba sentada, perpleja, ante el tablero de ajedrez que la señora Crane había desenterrado de algún armario olvidado, y él se detuvo en el umbral, observándola contemplar una estrategia condenada antes de decir, casi en contra de su voluntad: su caballo está mal posicionado. Y cuando ella levantó la vista con las cejas arqueadas y un desafío en sus ojos, él cruzó la habitación. Se hundió en la silla opuesta y procedió a desmantelar sus defensas con una eficiencia despiadada que la dejó riendo de su propia derrota, y el sonido de su risa pareció sorprenderlo, como si hubiera olvidado que tales sonidos podían existir dentro de estos muros, y por un instante, un latido, no más. La comisura de su boca se elevó
en lo que casi podría haber sido una sonrisa. El jardín también marcó su progreso en su propio lenguaje silencioso. Rosalind había trabajado durante el verano moribundo y hasta el otoño refrescante, limpiando años de abandono, devolviendo a la vida raíces latentes con una paciencia y determinación que igualaban su enfoque hacia su marido, y contra toda lógica, contra toda expectativa de la estación, un único rosal cerca del muro sur estalló en flor, sus flores carmesí desafiantes contra el frío de octubre. Y cuando Sebastián la encontró allí una mañana, con las manos sucias de tierra y el rostro sonrojado de triunfo mientras acunaba una flor perfecta, se quedó mirándola durante un largo momento antes de pronunciar palabras que le costaron más de lo que ella podía imaginar. «Ha devuelto este lugar a la vida», dijo, y su voz contenía algo crudo bajo su cuidada neutralidad, algo que sugería que no hablaba solo de jardines, y Rosalind lo miró con tierra bajo las uñas y la esperanza floreciendo salvajemente en su pecho, y simplemente sonrió, sin pedir nada, ofreciéndolo todo, y en algún lugar a lo lejos las nubes se abrieron y la luz del sol se derramó sobre el páramo como una promesa. La noche que lo cambió todo entre ellos llegó sin fanfarria ni aviso, asentándose sobre Thornfield Hall con la tranquila inevitabilidad de una nevada. Y Rosalind se encontró acurrucada en la silla junto al fuego de la biblioteca con un libro que hacía tiempo que había dejado de fingir leer, sus pensamientos vagando por el laberinto de las últimas semanas, cuando Sebastián apareció en el umbral, no retirándose esta vez, no pasando de camino a algún lugar donde ella no estaba, sino deteniéndose allí como si reuniera valor antes de cruzar para tomar la silla opuesta a la suya, y durante un largo rato simplemente se sentaron en un silencio cómplice, el fuego crepitando su antiguo lenguaje entre ellos, hasta que Rosalind se oyó decir palabras que nunca había tenido la intención de compartir, palabras que surgieron de algún pozo profundo de soledad acumulada. Mi madre me dijo, cuando tenía 15 años y ya era demasiado sencilla y demasiado mordaz para atraer a los pretendientes que mi familia necesitaba, que mi única esperanza era volverme invisible, no ocupar espacio, no hacer demandas, existir tan silenciosamente que tal vez algún hombre pasaría por alto mis deficiencias el tiempo suficiente para casarse conmigo por conveniencia, y lo intenté. Su voz se quebró en algo que podría haber sido dolor, o podría haber sido una vieja ira que finalmente encontraba salida. Intenté durante años hacerme pequeña, tragarme mis pensamientos antes de que pudieran escapar de mis labios, no querer nada porque querer era el dominio de las chicas que tenían algo que ofrecer, y cuando ella murió, me prometí a mí misma que dejaría de intentarlo, pero el hábito de la invisibilidad. Levantó la vista para encontrar a Sebastián, observándola con una intensidad que le hizo vacilar el aliento. El hábito se convirtió en una especie de armadura, y me dije a mí misma que era protección, cuando en realidad era solo una forma más lenta de morir. El silencio que siguió a su confesión se sintió diferente a los silencios que habían caracterizado su matrimonio, cargado de algo frágil y recién nacido, y cuando Sebastián finalmente habló, su voz emergió con aspereza, como si las palabras tuvieran que luchar para abrirse paso a través de años de desuso. Yo también pensé que la invisibilidad me protegería, dijo, y sus ojos se encontraron con los de ella, con una vulnerabilidad que nunca antes había visto allí. Después de Eleanor, después de los susurros y las acusaciones y la forma en que la sociedad me miraba como si fuera algo a lo que temer en lugar de compadecer, cultivé el monstruo que querían ver porque los mantenía a distancia, porque si estaban asustados no se acercarían lo suficiente como para ver la verdad,
y si no podían ver la verdad, no podrían usarla en mi contra. Pero tienes razón. Lo que dijiste ese día cuando intenté alejarte, tenías razón. Se inclinó ligeramente hacia adelante, la luz del fuego jugando sobre la cicatriz que dividía su mejilla, suavizándola de alguna manera. Nadie ha dejado de temerme en tanto tiempo, que olvidé cómo se sentía ser visto de verdad, y me dije a mí mismo que la soledad era el precio de la seguridad, cuando en realidad era solo. Hizo una pausa, y ella lo vio luchar con la confesión. Era solo soledad, preservada y protegida, y absolutamente inalterada por todos mis muros, y tú. Su voz bajó a un susurro apenas audible. Tú me has hecho recordar que ser visto podría valer el riesgo de ser herido. La carta llegó en una mañana en que la escarcha había pintado los cristales de Thornfield Hall con delicados patrones cristalinos, y Rosalind observó el rostro de Sebastian transformarse mientras la leía. Observó la apertura que había comenzado a caracterizar sus noches juntos, retirarse detrás de la familiar máscara de fría indiferencia, y supo antes de que él hablara que el mundo exterior finalmente había irrumpido en el frágil santuario que habían estado construyendo juntos en este rincón aislado de Inglaterra. Lady Ashworth solicita nuestra presencia en su baile de invierno, dijo. Su voz plana mientras dejaba la carta a un lado con la cuidadosa precisión de un hombre que maneja algo venenoso. La sociedad, parece ser, ha sentido curiosidad por la nueva novia del Duque Diablo. Desean inspeccionarte, medir si has sido suficientemente quebrantada por tu proximidad a un monstruo, y cuando te encuentren entera e ilesa, inventarán nuevas crueldades para explicarlo. Y había tal cansancio en sus palabras, tal agotamiento profundo ante la perspectiva de regresar a la arena donde su reputación había sido forjada en susurros y acusaciones, que Rosalind sintió su corazón contraerse con una emoción que aún no estaba lista para nombrar. Se levantó de su silla y se acercó a donde él estaba junto a la ventana, lo suficientemente cerca como para tocarlo pero sin hacerlo, y vio la tensión enrollada en sus hombros, la línea rígida de su mandíbula, y comprendió que se estaba preparando para negarse, para retirarse una vez más detrás de los muros de Thornfield y dejar que la alta sociedad creyera lo que quisiera en lugar de someter a cualquiera de ellos a su venenoso escrutinio. «Deberíamos ir», dijo ella, y su cabeza se giró bruscamente hacia ella, la incredulidad evidente en cada línea de su rostro. Susurrarán de todos modos, Sebastian. Ya sea que asistamos o nos escondamos, sus lenguas se moverán con especulaciones e invenciones, y descubro que me he cansado bastante de permitir que otros escriban la narrativa de mi vida. Se encontró con sus ojos firmemente, recurriendo al coraje que había descubierto en algún lugar de los tranquilos meses de su matrimonio. Deja que nos vean juntos. Deja que vean que no podemos ser heridos por sus mezquinas crueldades, y tal vez... Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Tal vez es hora de que la alta sociedad aprenda que hay algunas cosas que sus susurros no pueden destruir. Él la miró fijamente durante un largo momento, y ella vio algo cambiar detrás de sus ojos. Asombro, quizás, o el amanecer del reconocimiento de una verdad que no esperaba encontrar en un matrimonio construido sobre la conveniencia y la desesperación. Y cuando habló, su voz era áspera, con una emoción que pareció sorprenderlo tanto como a ella. ¿Los enfrentarías voluntariamente, sabiendo lo que dirán, sabiendo cómo te mirarán, a nosotros? Y Rosalind sonrió, sintiendo el calor de la certeza extendiéndose por su pecho.
sintiéndose por primera vez en su vida como alguien que ocupaba un espacio deliberadamente y sin disculpas. Enfrentaría cosas mucho peores que el salón de baile de Lady Ashworth para estar a tu lado, dijo, y observó cómo las palabras aterrizaban, cómo atravesaban la armadura que él había pasado años construyendo, y en sus ojos vio algo encenderse, algo frágil y feroz y aterrador en su intensidad, y aunque ninguno de los dos pronunció su nombre, ambos lo reconocieron por lo que era, el primer verdadero despertar de un amor que ninguno se había atrevido a esperar. El salón de baile de Ashworth resplandecía con la misma luz de velas despiadada que Rosalind recordaba de aquella noche de hacía casi un año, cuando había estado en sus márgenes, invisible y resignada, observando a la alta sociedad realizar sus elaborados rituales de crueldad. Pero ahora no era invisible, no con la mano de Sebastián apoyada en la parte baja de su espalda mientras descendían juntos la gran escalera, no con todos los ojos de la asamblea volviéndose hacia ellos con un hambre apenas disimulada de escándalo, y sintió el peso de su escrutinio como una presión física contra su piel, incluso mientras levantaba la barbilla y se enfrentaba a sus miradas con la calma firme que había aprendido en los silenciosos salones de Thornfield. Los susurros comenzaron de inmediato, un susurro de malicia que los siguió a través de la multitud como el viento entre hojas secas. La novia de Caridad, oyó murmurar a alguien, y «¿Cuánto tiempo antes de que se canse de esta?» y «Se ve bastante bien para ser una mujer que vive con un asesino». Y a través de todo ello, Sebastián permaneció como un pilar de fría compostura a su lado, aunque ella podía sentir la tensión enrollada en los músculos de su brazo donde descansaban sus dedos, podía sentir el tremendo esfuerzo que le costaba soportar las miradas de reojo y los estremecimientos teatrales de las damas que apartaban sus faldas como si su mera proximidad pudiera contaminarlas. Lady Ashworth los recibió con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos, su bienvenida goteando una condescendencia melosa, y la primera hora transcurrió en un agotador desfile de cumplidos, con doble sentido y exclusiones deliberadas. Invitaciones a conversaciones que de alguna manera nunca incluían a Rosalind, parejas de baile que se materializaban para otras damas, pero nunca se acercaban a ella. Una demostración sistemática de exactamente dónde se situaba la novia del Duque Diablo en la estimación de la sociedad. Ella lo soportó todo con una gracia que no sabía que poseía, extrayendo fuerza de la firme presencia de Sebastián, de las miradas privadas que intercambiaban y que decían volúmenes que la alta sociedad no podía oír, hasta que Lord Ashworth, envalentonado por el champán y las risitas de agradecimiento de sus aduladores, alzó la voz para que se oyera por encima de los bailarines cercanos y declaró con teatral perplejidad: «Confieso mi curiosidad, Thornfield, ¿qué es exactamente lo que se le ofrece a un caso de caridad como regalo de bodas? ¿Quizás un nuevo par de medias remendadas o la promesa de comidas regulares?» La risa que se extendió por la asamblea fue afilada y cruel, y Rosalind se sintió encoger instintivamente. Sintió el viejo hábito de la invisibilidad tratando de alcanzarla, pero antes de que pudiera retirarse, Sebastián dio un paso adelante, y su voz, cuando habló, cortó el salón de baile como una cuchilla de hielo. Uno podría preguntarse, Ashworth, ¿qué regalo le ofrece un hombre a su esposa cuando sus deudas superan el valor de su patrimonio por triplicado? Cuando su amante luce joyas que su señora esposa cree que fueron vendidas para mantener las apariencias. Cuando su escaño en el Parlamento fue comprado con fondos malversados del fideicomiso para huérfanos que su padre estableció. Pero me olvido,
pues seguramente tales preguntas serían indiscretas en compañía educada. Y hizo una pausa, dejando que el devastador silencio se extendiera mientras el rostro de Lord Ashworth perdía todo color. Baste decir que le di a mi esposa mi nombre, mi protección y mi respeto, productos que, a diferencia de sus pretensiones de superioridad, no están hipotecados hasta el punto del absurdo. El salón de baile se había quedado completamente en silencio, y en ese silencio resonante, Rosalind comprendió que algo irreversible había ocurrido. Sebastian la había elegido, la había reclamado, la había defendido ante la misma sociedad que le había enseñado a no esperar nada más que desprecio, y mientras él se giraba para ofrecerle su brazo con formal cortesía, ella vio en sus ojos no el frío cálculo del duque diablo, sino algo feroz y tierno y aterrador, algo que se parecía notablemente al amor. El carruaje se balanceaba por las heladas calles de Londres, y en la oscuridad rota solo por el parpadeo de las lámparas al pasar, Rosalind se encontró temblando, no de frío, aunque la noche de invierno era gélida, sino por las réplicas de lo que había ocurrido en aquel resplandeciente salón de baile, por el recuerdo de la voz de Sebastian cortando a la aristocracia reunida como una espada forjada en furia justa, y cuando finalmente se atrevió a hablar, sus palabras surgieron apenas por encima de un susurro. No tenías que hacer eso, exponerte a su escrutinio, convertir a Ashworth y a todos sus aliados en enemigos, por mí. Y Sebastian, que había estado mirando por la ventana bordeada de escarcha, como si los edificios que pasaban contuvieran respuestas a preguntas que aún no había aprendido a hacer, se volvió para mirarla con una expresión que nunca le había visto llevar. Cruda, desprotegida, despojada de cada cuidadosa defensa que había construido durante años de aislamiento y acusación. No podía soportarlo, dijo, y su voz se quebró en las palabras como el hielo rompiéndose sobre aguas profundas. Estar allí y ver cómo te menospreciaban, oír cómo te reducían a un caso de caridad, a una criatura lamentable de la que burlarse. Tú, que me has mostrado más coraje en tu silenciosa constancia de lo que he presenciado en toda una vida entre los llamados hombres honorables. Y hizo una pausa, luchando visiblemente con emociones que había pasado años negándose a reconocer. Eleanor, mi primera esposa, no era fuerte como tú lo eres, Rosalind. Era frágil de maneras que no comprendí hasta que fue demasiado tarde. Y cuando la oscuridad se la llevó, cuando eligió dejar este mundo en lugar de permanecer en él conmigo, creí. Su voz se rompió por completo, y Rosalind vio lágrimas acumularse en unos ojos que una vez había creído incapaces de tal vulnerabilidad. Creí que era porque le había fallado, porque mi amor era de alguna manera veneno, porque todos los que se acercaban a mí estaban destinados a ser destruidos por la proximidad, y así resolví no volver a dejar que nadie se acercara, hacerme tan monstruoso que nadie deseara intentarlo, negarme a tener a alguien a quien pudiera perder porque no podría sobrevivir a otra pérdida. El carruaje se sacudió al pasar por un tramo irregular del camino, pero ninguno de los dos lo notó, suspendidos como estaban en este momento de terrible y hermosa revelación, y Rosalind sintió sus propias lágrimas derramarse mientras extendía la mano a través del espacio entre ellos y le tomaba la suya. La tomó con firmeza, deliberadamente, negándose a dejarlo retirarse detrás de los muros que ella había pasado meses desmantelando lentamente. «No le fallaste», dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas, «y no eres veneno, Sebastian. Eres un hombre que ha cargado con una culpa que nunca mereció,
que construyó una fortaleza de soledad porque creía que era la única manera de proteger a otros de un peligro que solo existía en su imaginación afligida. Levantó la mano de él hasta su mejilla, la mantuvo allí contra su piel, le dejó sentir el calor y la realidad de su presencia. Me tienes a mí ahora, si me quieres. No el acuerdo que pactamos, no la esposa conveniente que no hace preguntas, sino a mí, verdadera, completamente, por lo que sea que eso valga. Y Sebastián la miró como si la viera por primera vez, como si cada momento de los últimos meses hubiera conducido a este único instante cristalino de reconocimiento, y cuando la besó, fue tentativo al principio, inquisitivo, como si esperara que ella se desvaneciera como la niebla al tocarla, pero ella le respondió con certeza, con el coraje que había descubierto en sí misma durante su largo viaje juntos, y el beso se profundizó en algo consumidor, algo que hablaba del fin del invierno y la promesa de la primavera, de dos almas heridas que de alguna manera habían encontrado en la otra no la compleción, sino la compañía, no la perfección, sino la presencia. Y fuera de las ventanas del carruaje, la primera nieve de la temporada comenzó a caer, suave y silenciosa, cubriendo el duro mundo de blanco y transformando las calles familiares en algo nuevo, algo esperando a ser escrito, algo muy parecido a la esperanza. Meses después, cuando la primavera finalmente llegó a Thornfield con toda su tierna insistencia, pintando el paisaje gris en tonos de verde y oro y el rosa más pálido de los manzanos en flor, la transformación de la finca pareció reflejar algo mucho más profundo. La revolución silenciosa que había ocurrido dentro de sus muros, dentro de los corazones de su señor y señora, dentro del propio aire que ahora llevaba el sonido de la risa, donde una vez solo había existido el pesado silencio de un dolor demasiado tiempo contenido y un amor demasiado tiempo negado. Sebastián reía ahora, no a menudo, no con facilidad, pues todavía era un hombre que había pasado años olvidando cómo hacerlo, pero de manera genuina, inesperada. En momentos que sorprendían a Rosalind y la llenaban de una alegría tan feroz que rozaba el dolor. Cuando hacía una observación particularmente mordaz sobre el último chisme de la sociedad, cuando le ganaba al ajedrez por primera vez y cacareaba con un triunfo poco femenino, cuando tropezaba con el dobladillo de su vestido en el jardín y aterrizaba en un montón poco digno entre las rosas que había pasado meses devolviendo a la vida. La señora Crane, que había servido a la familia Blackwood durante 3 décadas y había resistido la tormenta de la enfermedad y muerte de Eleanor, los largos años helados del aislamiento de Sebastián, la especulación susurrada de un personal que se había preguntado si su señor alguna vez saldría de su exilio autoimpuesto. Ahora se movía por los salones de Thornfield con lágrimas amenazando perpetuamente en las comisuras de sus ojos. Lágrimas de felicidad, insistía. Cuando Rosalind preguntaba por su salud, solo es el polvo, su gracia, solo el polvo. Pero no era polvo lo que hacía llorar a la vieja ama de llaves cuando oía música proveniente de la sala de música, cerrada durante mucho tiempo, donde la duquesa había descubierto un pianoforte enterrado bajo fundas de Holanda y años de abandono, o cuando encontraba al duque de pie en el jardín restaurado al amanecer, observando a su esposa cortar flores con una expresión de ternura tan desnuda que parecía casi indecente presenciarlo. El personal se maravillaba de todo. Las cortinas abiertas de par en par para dejar entrar el sol de primavera, los jarrones de flores frescas que aparecían en cada habitación,
Las conversaciones en la cena que se extendían durante horas, mientras marido y mujer debatían sobre filosofía y política y los méritos de varios poetas, con una ferocidad intelectual que habría escandalizado a la alta sociedad, pero que los dejaba a ambos sonrojados y con los ojos brillantes por el placer de estar verdaderamente compenetrados. Su matrimonio no era perfecto, todavía chocaban, todavía llevaban cicatrices que nunca sanarían por completo, todavía tenían momentos en que los viejos hábitos de distancia y defensa se levantaban entre ellos como muros que tenían que ser desmantelados una y otra vez con paciencia y presencia, y el conocimiento ganado con esfuerzo de que el amor no era un destino, sino una elección diaria, un jardín que requería un cuidado constante. Pero se habían elegido auténticamente ahora, no por desesperación o conveniencia, sino por un reconocimiento genuino, y el jardín que Rosalind había reconstruido de las ruinas ardía con rosas trepando por cada muro, rojas y blancas y rosas y doradas, un derroche de color y fragancia que se derramaba sobre las antiguas piedras como un testamento visible de lo que podía crecer cuando alguien era lo suficientemente valiente como para quedarse, lo suficientemente paciente como para cuidar, lo suficientemente dispuesto a creer que incluso el terreno más estéril podía volver a florecer si tan solo se le ofrecía luz solar y cuidado y el poder constante, obstinado y transformador de un amor que se negaba a rendirse al invierno. El anuncio apareció en las páginas de Sociedad en una mañana en que el verano había alcanzado su máximo esplendor. Cuando los jardines de Thornfield ardían de color y el aire estaba cargado del aroma de las rosas, y decía simplemente que Su Gracia el Duque de Thornfield había hecho una donación sustancial para establecer una fundación para el apoyo y la educación de damas empobrecidas. Jóvenes de buena cuna que, sin culpa propia, se encontraban sin recursos ni perspectivas, atrapadas en ese purgatorio particular reservado para las mujeres que eran demasiado bien educadas para trabajar y demasiado pobres para casarse, invisibles para una sociedad que sólo valoraba lo que podía usar, y la fundación llevaría el nombre de Su Gracia, la Duquesa de Thornfield, en honor a su incansable defensa de aquellos a quienes la alta sociedad había elegido ignorar. Los susurros que habían seguido a Sebastian Blackwood durante una década comenzaron, lentamente, a cambiar de timbre y tono, la confusión reemplazando a la certeza, un respeto a regañadientes emergiendo donde el miedo había dominado durante mucho tiempo, pues aquí estaba el Duque Diablo, realizando un acto de generosidad tan pública que incluso sus detractores más decididos encontraban difícil mantener sus narrativas. Y cuando Rosalind leyó el anuncio durante el desayuno, sus manos temblando ligeramente al dejar el periódico, encontró a Sebastian observándola con una expresión que se había vuelto familiar en los últimos meses, pero que todavía tenía el poder de robarle el aliento. Ternura desprotegida, amor sin vergüenza, el rostro de un hombre que finalmente había dejado de esconderse de la posibilidad de la felicidad. «No me lo dijiste», dijo, y él se levantó de su silla para acercarse a ella, para tomar sus manos entre las suyas y llevarlas a sus labios con una reverencia que habría parecido imposible en el frío extraño con el que se había casado en aquella escasa ceremonia hacía lo que parecían vidas enteras. «Tú me enseñaste», dijo en voz baja, «que la reputación no es nada, menos que nada, junto a la opinión de aquellos que realmente nos ven, que había pasado años construyendo muros para protegerme de susurros que nunca podrían haberme herido tan profundamente como mi propio aislamiento, que el juicio de la alta sociedad era una jaula en la que había elegido habitar cuando la puerta nunca había estado cerrada con llave». Y Rosalind sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos,
al recordar a la niña que había sido, de pie en los márgenes de los salones de baile, perfeccionando el arte de la invisibilidad porque había creído que era su única defensa contra un mundo que la había considerado sin valor. «Y tú me enseñaste», respondió ella, su voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarla, que ser invisible nunca fue seguridad, fue rendición, una muerte lenta del espíritu disfrazada de autopreservación, y que lo más valiente que podía hacer no era esconderme de aquellos que pudieran rechazarme, sino mostrarme completamente y confiar en que en algún lugar, de alguna manera, habría ojos capaces de reconocer lo que otros habían pasado por alto. Y Sebastián la atrajo hacia sí, la sostuvo contra su corazón, a la luz de la mañana, que entraba por ventanas que ya no estaban envueltas en una penumbra perpetua, y fuera, a través de las puertas abiertas, el jardín que ella había reconstruido de las ruinas se extendía en gloriosa abundancia, un testamento viviente de lo que podía florecer cuando alguien era lo suficientemente valiente como para creer que incluso el terreno más estéril merecía la oportunidad de florecer. 3 años más tarde, en una tarde en que el final del verano había pintado Thornfield en tonos de ámbar y oro, y las rosas que trepaban por cada antiguo muro habían alcanzado su última y magnífica floración antes de la inevitable llegada del otoño, la finca que una vez se había erigido en melancólico aislamiento, una viuda de luto, susurraban los lugareños, una tumba para un hombre vivo. Ahora resonaba con sonidos que habrían parecido imposibles para cualquiera que hubiera conocido al Duque Diablo en aquellos años oscuros en que caminaba por sus salones solo, con su dolor y su culpa como única compañía, el brillante repique de la risa de los niños resonando en habitaciones que habían estado en silencio durante tanto tiempo, la música de pequeños pies corriendo por suelos que los sirvientes ahora pulían con orgullo en lugar de mero deber, el caos particular que llega cuando una casa se convierte no solo en una vivienda, sino en un hogar en el sentido más verdadero y profundo de la palabra. Sebastian Blackwood, quien una vez había silenciado salones de baile con su entrada y había hecho huir a las debutantes con una sola mirada fría, ahora se sentaba en la biblioteca que había sido testigo de sus noches más solitarias, la misma biblioteca donde Rosalind había vislumbrado por primera vez al hombre detrás de la máscara del monstruo, leyendo poesía para sí mismo en las altas horas de la madrugada cuando el sueño se negaba a llegar, enseñando a su hija las complejidades del ajedrez con una paciencia que habría asombrado a cualquiera que recordara al duque helado de la leyenda, su rostro con cicatrices suavizado por una sonrisa que llegaba a sus ojos mientras la niña, con el ingenio agudo de su madre y los rizos oscuros de su padre, fruncía el ceño ante el tablero con fiera concentración, exigiendo saber por qué la reina era más poderosa que el rey, y declarándolo de lo más sensato cuando él se lo explicó. En el jardín que Rosalind había reconstruido de las ruinas, ese glorioso testamento de lo que podía florecer cuando alguien se negaba a abandonar incluso el terreno más descuidado, la propia duquesa estaba sentada leyendo bajo un dosel de rosas trepadoras, una mano descansando sobre la curva de su vientre donde crecía un tercer hijo, mientras su hijo, de apenas 2 años, correteaba entre las flores con la atenta niñera siguiéndolo, y ella levantaba la vista cada pocos momentos para observar a su marido a través de la ventana de la biblioteca, todavía maravillándose, después de todo este tiempo, de que el hombre que le había ofrecido un acuerdo sin amor se hubiera convertido en el centro de su mundo entero,
que el extraño helado se hubiera descongelado en alguien que la besaba cada mañana como si fuera un milagro que nunca había esperado merecer. El pueblo que una vez había susurrado sobre el duque con miedo, ahora hablaba de él con genuino afecto. Las familias a las que había ayudado, la escuela que continuaba financiando, la forma en que había abierto los terrenos de Thornfield para festivales y celebraciones, la transformación que todos atribuían, con razón, a la mujer silenciosa que había llegado como una extraña y había visto lo que nadie más se había atrevido a buscar. Y cuando los viejos vecinos visitaban, cuando el vicario venía a cenar, cuando los hijos de los sirvientes que una vez habían temido a su señor, ahora jugaban con los propios hijos del duque, sin rastro del antiguo terror, quedaba claro que el duque diablo se había convertido simplemente en el duque, imperfecto y con cicatrices y llevando todavía el peso de un pasado que nunca lo liberaría por completo, pero feliz, profundamente amado, y amando a su vez con una devoción que sólo se había profundizado con cada estación que pasaba. Al acercarse la noche y reunir a los niños para la cena, Sebastián encontró a Rosalind todavía en el jardín y sin palabras, pues habían aprendido un lenguaje más allá del habla en estos años de construir una vida juntos, tomó su mano y observaron la puesta de sol pintar el cielo con colores que coincidían con las rosas a su alrededor, los dedos entrelazados, respirando la fragancia de todo lo que habían cultivado desde el terreno estéril de dos corazones heridos. Y Rosalind pensó que si pudiera volver atrás y decirle a aquella chica invisible que estaba en los márgenes del baile de Ashworth lo que le esperaba, esa chica nunca habría creído que tal felicidad fuera posible, que tal amor existiera, que ella, de entre todas las personas, pudiera encontrarlo con el hombre del que todo Londres le había advertido que temiera. Querido oyente, si has viajado conmigo a través de estas páginas, a través de la resplandeciente crueldad de los salones de baile y la silenciosa revolución de los jardines recuperados de la ruina, a través del lento deshielo de los corazones helados y el paciente trabajo de dos almas que aprenden a verse de verdad, entonces quizás ya hayas entendido lo que esta historia ha estado tratando de decir, que la reputación es una jaula que otros construyen a nuestro alrededor, barra a barra, susurro a susurro, hasta que olvidamos que nunca estuvimos destinados a ser prisioneros, que las cerraduras existen solo porque creemos en ellas, y que lo más valiente que cualquiera de nosotros puede hacer es mirar a otra persona y negarse a ver solo lo que nos han dicho que veamos, confiar en su lugar en la evidencia de nuestros propios corazones, en los pequeños momentos que revelan lo que los grandes gestos nunca pueden, en la poesía leída a solas a medianoche y las bondades secretas que no esperan reconocimiento y el agotamiento detrás de unos ojos que el mundo ha considerado demasiado aterradores para acercarse. Quizás has sabido lo que es ser invisible, estar en los márgenes mientras el mundo celebra a aquellos que ha considerado dignos, perfeccionar el arte de no ocupar espacio, porque aprendiste pronto que tu presencia era una carga que otros simplemente toleraban. Y si es así, entonces espero que te lleves contigo la verdad que Rosalind descubrió en esa melancólica casa llena de sombras, que la invisibilidad no es seguridad, sino rendición, un lento desvanecimiento que se disfraza de sabiduría, y que la cura no es gritar más fuerte, sino simplemente permanecer. Estar presente, negarse a desaparecer, incluso cuando desaparecer sería más fácil. Quizás has sabido lo que es llevar una máscara tanto tiempo que has olvidado el rostro que hay debajo, construir muros tan altos que ya no puedes recordar lo que estabas protegiendo, elegir la soledad
porque la pérdida parecía demasiado terrible para arriesgarse. Y si es así, entonces espero que recuerdes que Sebastián aprendió lo que todos nosotros debemos aprender finalmente, que el corazón, a pesar de toda su fragilidad, fue hecho para amar, y que las heridas más profundas no sanan a través del aislamiento, sino a través de la presencia paciente de alguien lo suficientemente valiente como para quedarse, alguien que ve al monstruo que el mundo ha hecho de ti y mira más profundo, siempre más profundo, hasta que encuentra al hombre que lee poesía en la oscuridad y financia escuelas para niños que nunca conocerá y carga con la culpa de tragedias que no pudo haber evitado. El amor, el más verdadero, no es el rayo de un romance de salón de baile, sino el cultivo lento y constante de un jardín. La elección diaria de cuidar lo que lucha, de creer en flores que aún no han aparecido, de confiar en que incluso el terreno más estéril, con suficiente paciencia, presencia y fe, puede convertirse en algo hermoso más allá de la imaginación. Así que si esta noche te encuentras en los márgenes, ignorado y subvalorado, o si te encuentras detrás de muros de tu propia creación, congelado en una soledad que te has convencido de que es fuerza, espero que recuerdes esta historia y encuentres en ella el coraje para quedarte, para ver, para ser visto a cambio, que encuentres tu propio Thornfield, tus propias rosas trepando por muros antiguos, tus propias manos que sostener mientras el sol se pone sobre todo lo que habéis construido juntos. Que descanses bien, querido oyente, y que despiertes para descubrir que la persona de la que el mundo te advirtió solo estaba esperando a alguien lo suficientemente valiente como para mirar bajo la superficie y reconocer lo que había estado allí todo el tiempo.